placer. Qué placer y qué honor recibirlo en este set. Jorge Subero Isa, el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y además también expresidente de la Junta Central Electoral y actualmente preside la comisión que fue nombrada por el presidente por decreto 187-24 de reforma penitenciaria. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes. Es un honor, como dije anteriormente, y sobre todo por los temas que vamos a tocar que son delicados. Vamos a ver si nos da tiempo de tocar 2 o 3 temas, pero por supuesto el primero y el obligado es el tema de esta comisión, de la función de esta comisión que usted ha explicado que se circunscribe principalmente a el trabajo de las Parras, que está pendiente para que pueda ser utilizada esta cárcel como fue diseñada. Y, por supuesto, la adaptación de la Victoria, de partes de la Victoria que podrían ser utilizadas para presos preventivos. Vamos a ver en qué condiciones se encuentran las Parras. Usted se recuerda que aquí en Esta Noche María Será hace 2 años, Roberto Santana, compueblano suyo y la persona que más sabe de este tema, dio unas declaraciones que fueron muy fuertes y a las que la procuradora dio respuesta, hablando de que no era necesario que se deterioraran durante 4 años esas edificaciones tan necesarias para nuestros presos. Sí, yo creo, la idea fue del presidente de la República, porque recuerdo que el domingo de Ramos me llamó, estando yo en el este, me llamó por teléfono que quería que yo formara parte de una comisión que estaba integrando a los fines de darle seguimiento a las Parras, y me dijo que cuando terminara la Semana Santa, que quería reunirse conmigo, en la semanal, su programa que él tiene, Sí. Su rueda de prensa. Su rueda de prensa, él anunció que me había llamado, que había contactado y que se iba a integrar una comisión que yo iba a presidir para darle seguimiento a las Parras. Nos reunimos en una reunión, Roberto Santana, él y yo, y él me explicó cuál era el propósito. ¿Cuál es el propósito del presidente? El presidente le decía, bueno, ahí tenemos un proyecto, todavía es un proyecto porque no se ha terminado, no se puede abandonar porque se ha gastado muchísimo dinero en eso, vamos a darle seguimiento. Y supuestamente está sobrevaluada, perdón que interrumpa, supuestamente. El motivo es cuerpo de delito en un caso. Es parte del expediente de la Operación Medusa. Obviamente yo le decía al presidente que no le podía decir que no. Yo tengo el mejor deseo de seguir contribuyendo con mi país. Y esa comisión se integró de la manera siguiente. Es una comisión, yo creo que la primera vez que la heterogeneidad de esa comisión da muchas señales de la buena fe que se tiene. Sí. Porque está integrada por 5 decanos de la Facultad de Ingeniería de las principales universidades del país, el defensor del pueblo, el defensor público, el presidente de la Suprema y el asesor presidencial, que es Roberto Santana. Nos reunimos. Lo primero que hicimos fue reunirnos con el Ministerio de la Vivienda, porque la Procuraduría dijo, nosotros no estamos en capacidad de seguir seguir trabajando en este proyecto, vamos a entregárselo al Ministerio de la Vivienda. Así se hizo, el Ministerio de la Vivienda se encargó de otros aspectos. Cuando nos reunimos con ellos, los ingenieros, los técnicos, los arquitectos de las universidades decidieron que bueno, pero vamos a ver de qué se trata. Nos presentaron el diseño de lo que había, se hicieron algunas sugerencias. Entonces yo nombré una subcomisión técnica integrada por los decanos de las escuelas de las facultades de ingeniería y se reunieron con las autoridades, con los técnicos del Ministerio de la Vivienda. Se han hecho 30 o 35 sugerencias porque debo decirle que esta comisión no es fiscal, no es juez, no es control, no es fiscalizador, pura y simplemente es una comisión de colaboración con las autoridades correspondientes a los fines de culminar los trámites administrativos, legales y logísticos de las Parras y la rehabilitación de la Victoria. Doctor, perdón que le interrumpa, porque quiero quedarme ahí. Esas 35 más o menos observaciones que se han hecho, quizá pueda mencionarnos algunas de las más importantes que usted pueda recordar para saber en qué condiciones encontraron las Parras y qué recomendaciones se hicieron para poder habilitar ese centro. Diseño, cálculo, presupuesto, volumetría, o sea, todo eso son cuestiones técnicas que nosotros los únicos que estamos examinando, y la comisión lo examinó y acogió el dictamen de la subcomisión técnica, la comisión en pleno lo aceptó
y se lo pasó tanto a la Procuraduría General de la República como al Ministerio para, como sugerencia, que hicieran las correcciones del lugar. Felizmente, es una buena noticia, ya con la mayoría, con 3 o 4 de las universidades, ya hay acuerdos, se ha conciliado el Ministerio de la Vivienda con los miembros de la comisión, han conciliado, se han acogido la mayoría de las sugerencias y se está trabajando en eso. Ok. Diana. Diana Lora. Pero se está trabajando a nivel de más obra de infraestructura en ese lugar o solo lo que faltan son trámites administrativos, porque lo que teníamos entendido es que faltaba muy poco. No, falta muchísimo. Falta A ver, mucho porque ahí no hay agua. explíquenos. Ahí no hay el sistema de drenaje, se está, El presidente lo dijo. se está evaluando. A O sea ver que qué no se ha condiciones iniciado están. ninguna obra todavía. No, hay algunas obras que no estaban dentro de las licitaciones, pero ahora de lo que se trata es de nosotros darle la no objeción al Ministerio de la Vivienda para que el Ministerio de la Vivienda comience una licitación. Licitar con nuevos contratistas. Con otro contratista. Para pagar los fallos de los anteriores. Así mismo. Pero los fallos de los anteriores deben ser cubiertos por las empresas anteriores. Debería ser. Eso es lo que tiene que debería hacerse. ser. Y eso lo hablamos Lo que ese pasa es día que con Roberto en la hay mesa. problemas de diseño. Por ejemplo, Roberto Santana entiende que no debió de diseñarse de esa manera. Nosotros hicimos algunos cambios que el ministerio lo ha aceptado, por ejemplo, para las vías de acceso, no vías de acceso, sino al interior de las parras, hay algunos problemas viales que esos se están reformulando. O sea, hay problemas de diseño. Uno de los problemas fundamentales es que la subcomisión técnica dice, pero es que nosotros no tenemos un diseño definitivo de qué es lo que se quiere. Y esas son las cosas que se está conciliando. Pero- Dios mío. Ante ese panorama que lo veo todavía doctor, muy y incierto. perdón, y el tema de que esa zona se inunda, doctor. Lo que pasa es que eso es un pantano y se construyó un sistema de drenaje que la última información que nos dieron a nosotros en el Ministerio de la Vivienda es que los drenajes, por el tiempo que ha transcurrido, requieren ya de una rehabilitación. Vamos Pero a ver. lo cierto es que nunca debió de construirse ahí. Ay, Ok, pero ya- ya que está Pero ahí, ya están ahí y Está ahí. necesariamente el Estado Dominicano bajo ninguna circunstancia puede votar todos No, los recursos pero en económicos estos que se 4 años, y lo hablábamos hace 2 años aquí en la mesa, el tiempo transcurrido provoca un daño en las estructuras cuando no se mantienen, Así es. cuando no se ocupan ni se mantienen, Así es. que luego es el doble del trabajo para recuperar. Así es. ¿Cuánto tiempo se presupone que podría tardar esta obra en ser terminada para que los presos de la Victoria tengan un lugar más seguro donde los condenados, sobre todo, porque, bueno, no sé ni qué capacidad terminará teniendo las parras, pero el 70% son preventivos, el 30% son los que merecen estar ahí. Pregunto, ¿cuánto tiempo para que esta gente tenga un lugar más digno? Yo no estoy en condiciones de decir ahora qué tiempo pudiera ser, porque lo que estamos trabajando ahora son los términos de referencia para los fines de la licitación. Pero usted sabe que es mucho más de lo que la gente espera. Bueno, mi apreciación es que no podemos esperar menos de 2 o 3 años, O ¿Para sea qué? que este periodo prácticamente completo de gobierno. prácticamente. Entonces, ahora lo que estamos, recuerde que la comisión tiene la misión no solamente de las parras, sino también de la rehabilitación de la Victoria en la parte que sea rescatable. ¿y se ha determinado qué por ciento es rescatable? No, Todavía. todavía no, porque no se ha evaluado. No se ha evaluado. Y hay algo importante, y es que la comisión no tiene un carácter temporero, tiene un carácter temporal. El presidente, según nos manifestó, entiende que eso que ocurrió en la Victoria puede ocurrir mañana en el 15 de Azua, 15 o de puede ocurrir en Higüey, o puede ocurrir en el Ceibo. Entonces lo que pretende es que esa comisión le dé seguimiento también a otros procesos, porque se habla de habilitación, ¿sí? Y es que no se habla de construcción. Originalmente se habló de darle seguimiento a la construcción del traslado de los presos de la Victoria a las Parras. Eso se cambió posteriormente y se dijo de habilitación de las Parras y de la Victoria. De ambas. Yo lo que pienso personalmente es que la Victoria se quede como una cárcel preventiva Sí, y la Parra se quede como una cárcel definitiva. Hay que seguir Yo me siento muy satisfecho porque ya el presidente con 2 decretos completa prácticamente la comisión desde el principio. Se pensó en 2 comisiones.
una comisión que iba a presidir Roberto Santana, que era de apoyo a la reforma penitenciaria, y otra que iba a presidir yo, que era con respecto a darle seguimiento a ese proceso de terminación de las parras y la rehabilitación de la víctima. Doctor, me quiero quedar con el tema de los presos preventivos, por la magnitud, por la cantidad que tenemos y que después de la aprobación del código se han disparado aún más de lo que uno aprecia, con casi la misma cantidad de cárceles en el país. Ahora ya, en su parte de experiencia como juez, sabemos que es diferente ser juez ahora que quizá años atrás, donde se intentaba presionar, no siempre se conseguía, pero se intentaba presionar, mandaban comunicaciones, hacían manifestaciones frente a ciertos lugares, pero ahora tenemos la era de las redes sociales. ¿Usted cree que esto incide en el panorama de alguna manera? Sabemos que no todos, pero ¿puede tener alguna incidencia en que tengamos también tantos presos preventivos en el sistema actualmente? No hay duda, no hay duda. Los jueces, muchos jueces actúan por temor, actúan con miedo. La cantidad de presos preventivos que tenemos en la actualidad no tiene sentido. No. ¿Por qué? Porque la gente entiende que si no hay prisión, privación de libertad, no hay justicia. Y yo siempre hablaba con los jueces y les decían, la cárcel necesariamente no es la solución del problema, es la sanción que podría consistir de otra manera. Entonces yo siempre he dicho que es un abuso lo que se ha cometido con respecto a la privación de libertad como medida de coerción. O sea, es un absurdo. Es un absurdo, pero también si se dejan llevar de la presión, como decía Nairobi, es palos y boga y palos y no boga. Si se condenan a 20 años por intento de asesinato, entonces está mal. Si se deja libre en prisión preventiva, porque es una barbaridad que esté en un año por delitos de cualquier tipo, cuando no son una amenaza o no representan una amenaza para el proceso, entonces también es malo. Entonces no se pueden llevar de lo que dicen las redes sociales y de la presión externa que hoy en día se hace de ciertos casos. Y la verdad es que es una pena y es una vergüenza que haya tanta gente en prisión, creo que es uno de los países que tiene más presos preventivos del mundo, que haya tanta gente en prisión innecesariamente. Yo quiero terminar con un tema. No sé si nos dé tiempo y creo que a Diana este tema también le interesa mucho. Sí. Usted hizo una referencia el otro día en el programa de nuestros queridos compañeros aquí, El Despertador, sobre el matrimonio igualitario. Usted hablaba de que era, déjeme buscar la expresión exacta de sus palabras para no equivocarnos. Usted decía, usted lo puede llamar como usted quiera, se puede establecer el régimen de distribución al momento de disolución de un contrato, pero eso es un contrato que define una relación, derechos y deberes mutuos, distribución de bienes y otros aspectos relevantes al momento de la disolución. Y nuestra legislación no prohíbe eso. No. Cuando se habla de boda civil, estamos hablando de matrimonio civil, la gente lo que quiere es, por supuesto, comparar, y la gente homosexual también lo que quiere es sentirse que está haciendo lo mismo que los heterosexuales, porque tienen los mismos derechos. Si un heterosexual se casa por lo civil, yo también debería tener el derecho de casarme por lo civil. ¿Usted se refería a ese tipo de contrato? ¿O a ese tipo de acuerdo, de boda o de acto? Eso es bueno que se aclare. Bajo ninguna circunstancia, la Constitución Dominicana reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo. Yo decía que en virtud del 1134 del Código Civil, que es la libertad que hay de contratar, puede cualquier persona del mismo sexo o no hacer un contrato de vivir juntos, de manejar, de administrar los bienes que tienen, de cómo, de regular la suerte final de esos bienes como si fuera un contrato puro y simple, pero jamás con los efectos civiles que tiene el matrimonio de conformidad con la Constitución de la República. Que son, y es importante que se diga. Pero en ese contrato, doctor, se podrían establecer incluso los mismos derechos o privilegios que tenemos las personas que estamos casados con alguien del sexo opuesto. Por ejemplo, que dentro de ese contrato esté establecido que yo tengo derecho a decidir si a mi esposo, si está incapacitado, le dan un tratamiento o no. Que eso se sobreentiende que yo puedo porque soy mujer, pero si yo fuera hombre y lo pongo en un contrato y autorizo que sea mi pareja la que pueda decidir, ¿eso sería legal? ¿Tendría fuerza legal? El único impedimento que tiene la celebración de ese, y más que un contrato, vamos a llamar un acuerdo. Un acuerdo.
un acuerdo, el único impedimento que tiene es que no sea contrario al orden público y a la buena costumbre y a las leyes de seguridad. Después no tiene ningún Bueno, otro pero límite. si usted Todo tiene lo un que- Pero ¿y acuerdo. quién decide cuáles son las buenas costumbres, doctor? Bueno, es un asunto que es muy voluble porque depende Claro. del momento predominante en una sociedad, en un momento dado, los criterios morales, sociales que haya en una autoridad, pero esa es la definición que da el artículo 6. Pero no es un contrato para asesinar a nadie, es un contrato entre dos personas que deciden poner en orden sus bienes y definir una convivencia. Exacto. Como dos personas cualquiera, lo mismo que pueden hacer dos personas Dos socios. de sexo, dos socios, pudiera asimilarse, si se quiere, a lo que se llama un contrato civil, una sociedad civil. Exacto. En un contrato usted puede regular todo siempre que no sea contrario al orden público, a la buena costumbre. Y le podría agregar eso que ella dice, es que es importante esto, porque no es solamente lo económico, no es solamente lo que tiene que ver con los bienes materiales y que yo tenga derecho a la mitad del patrimonio que se ha hecho en el tiempo que estamos juntos, sino La la custodia parte de los hijos, la todo ese tipo parte de cosas, ¿sí? emocional. ¿Qué pasa si mi pareja, la otra persona tiene hijos que yo estoy criando también? Al final, si nos separamos, todas esas cosas se Lo puede regular todo se eso. pueden regular, Todo. se puede regular si él decide, si él dice por contrato, yo si me veo impedido o conectado a máquinas para mi supervivencia o para mantenerme con vida, mi pareja tiene derecho a decidir desconectarme. Ese tipo de cosas. Siempre y cuando no sea contrario al orden público, a las leyes de seguridad y a la buena costumbre, se puede reglamentar. La familia no podría protestar o en un momento determinado decir que él no tiene derecho porque el familiar directo, ya sea padre, madre o hermano de esa persona, es la que tendría el derecho. En lo absoluto, la familia lo único que tiene es a la protección de los derechos sucesorales, que no puede disponerse de la parte que en el código se llama la parte de libre disposición, que es un derecho reservado a los hijos, a determinados hijos y a determinados parientes. Pero después todo se puede reglamentar en ese contrato de naturaleza civil. Lo que no puede nunca tener es efecto del matrimonio, tal como nosotros lo vemos entre dos personas. Pero, doctor, entonces una pareja del mismo sexo no podría decidir que su pareja sea quien lo herede mediante un contrato o mediante un documento. Claro legal. que sí, siempre y cuando no atente, si tienen hijos, contra la reserva hereditaria que está reservada, como se lo indica, a sus hijos. Siempre y cuando. Pero se puede establecer la mitad para los hijos Se puede, y la perfecto. otra mitad para esa Perfecto. persona Yo puedo, en el contrato. con el acuerdo. En la pareja homosexual se puede manejar, y por eso es lo que yo hablaba en aquel programa, se Pues puede yo no entiendo por qué. toda la distribución de los bienes. ¿Y eso se ha hecho aquí? ¿Lo han hecho? Que yo sepa, no. Lo que hay que tener cuidado es con los términos de las cláusulas del contrato que se vaya a hacer. Que no se diga matrimonio o... No, aunque diga matrimonio no va a surtir ningún efecto. Ya, entonces, No, claro. porque la Exacto. Constitución no reconoce. No es que no Exacto. lo exista. No es tu Ahora, esposo. a su entender, doctor, ¿se necesita algún tipo de figura de carácter legal en la República Dominicana para darle seguridad a esta franja de la población? Bueno, yo lo que tendría, el asunto para mí es un asunto constitucional. O sea, una ley no puede reglamentarlo. Para mí es un criterio, por eso digo, la Constitución de la República, esta del 2015, no reconoce el matrimonio entre personas Del mismo sexo. Lo puede, hay, ¿Ha porque la quedado Constitución aquí depende de quién se le pregunta. Aquí hay cuatro o claro, cinco constituciones por supuesto. distintas, dependiendo a quién se le pregunta. Pero ha quedado claro que todo lo demás, que es lo importante dentro de una boda civil, vamos a decir, no la religiosa, porque ya eso se entiende y eso es otro tema, sino la civil, la que el Estado le garantiza a una pareja que desea unir su vida a otra, a una persona que desea unir su vida, se puede obtener por otra vía. Entonces no hay que irse fuera, no estamos tan atrasados en ese sentido, se puede obtener. Sería interesante ver que empiece eso a ocurrir, porque tienen los mismos derechos que tenemos todos. Y aquí hay mucha gente que no puede irse fuera a hacer una boda como hicieron nuestros queridos amigos Jesús. Yo quiero, para que quede suficientemente claro, todo se puede hacer en materia contractual, siempre y cuando no sea contrario al orden público, a la buena costumbre y a las leyes de seguridad. Todo, absolutamente todo. Muchas gracias, doctor, por haber Gracias estado con a ustedes. nosotros. Un fuerte aplauso para el doctor y hacemos una
pausa. Regresamos en un instante. Vamos a hablar del trastorno de la personalidad narcisista y sociopática. Dos trastornos distintos. Vamos a ver si se pueden juntar también. Ya volvemos. ¿Quieren saber cómo tener internet Wi-Fi en cada lugar de la casa? Voy a mostrarles cómo.